Hola alumnos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Eh, Esta es la masterclass correspondiente a la práctica 4. En esta masterclass voy a explicarles cómo solucionar lo que les requiere la ficha de la actividad de esta semana sobre los elementos de comunicación. Bien, ese es el tema que voy a desarrollar en los próximos minutos. Esta semana tienen el tema de imaginar y de dentro del problema identificar eh, elementos de comunicación, ¿sí? Entonces, para entrar un poco en el tema, quería poner estos ejemplos un poco para contextualizar y luego para poner evidencia lo que estamos trabajando. Eh, Buscando la manera de presentarles este tema, de buscar algún ejemplo, encontré estos afiches que estéticamente pueden ser muy interesantes, muy atractivos. Son afiches que tienen que ver con festivales de cine y visualmente pueden ser muy atractivos, pero me preguntaba si estos afiches finalmente cumplen el objetivo que se les trazó inicialmente. Y también me puedo poner a reflexionar si los diversos públicos o audiencias que ven estos afiches van a actuar de la misma manera cuando vean estas imágenes o cuando lean el texto. También creo que otra idea que podríamos obtener es que pueden ser visualmente muy interesantes, pero tal vez para algunos públicos no esté claro cuál es la intención, ¿no? ¿Qué queremos comunicar? Hay personas que de repente van a ver de una manera muy evidente y muy literal, parece la cámara, por ejemplo, del Chavo del Ocho, ¿no? Hecha como de juguete, de cartón, y podría haber algunos sujetos que interpreten eso de una manera literal. Hay imágenes que de repente van a entender con dificultad este montaje de una película, perdón, de un cassette de VHS, que es un tipo de cinta de imagen digital antigua, y de repente no van a entender, ¿no? ¿Qué es esto? Y que no son lentes que está usando este personaje, ¿no? Otros públicos de repente van a ver este fiche, el primero de la izquierda, con estos patrones de líneas que son visualmente muy interesantes, pero tal vez no lo vinculen con cine y tampoco lo van a vincular con Europa del Este, ¿no? Entonces, en el curso, nuestra preocupación es que las piezas de comunicación que ustedes van a elaborar se entiendan con claridad, ¿ya? Ese es el punto, que no pase esto. Para ilustrar este tema y para que quede claro este momento de definir los elementos de comunicación, buscando ejemplos, me encontré con este depositorio, este repositorio de elementos de comunicación de una campaña del Ministerio de la Mujer. Y analizando los diversos elementos que tenían, tienen pancartas, paneles, me parece que por ahí había folders, diversos elementos que tenían en común este discurso. Encontré algunos ejemplos que me parecen útiles para ilustrar este tema de los elementos de comunicación y que tienen un fin social, ¿no? Y que además este fin está claro, ya que es lo que queremos compartir con ustedes los profesores en nuestra mirada del curso, en cómo deben de proyectar esa tarea de comunicar con claridad, con un objetivo y siguiendo una estructura. Y analizando también qué va a pasar con los que van a recepcionar estos mensajes. Entonces, eh, quería destacar, por ejemplo, este panel, porque tiene ciertos textos que no cumplen solamente una función, digamos, decorativa o que complementan el mensaje, sino que es elaborado con una reflexión previa para tener un objetivo en el público que va a ver esta imagen. Podemos reconocer, por ejemplo, que ese texto en la parte superior parece ser el eslogan de la campaña, pero además de ser algo que identifica esta campaña, tiene un fin, va a operar de alguna manera en la persona que lee ese texto. Y también hay una gran importancia a este texto central que está dentro de este recuadro, ¿no? Se le da mucha importancia
Es casi la mitad de la proporción de la imagen con respecto a la imagen fotográfica del sujeto. Y este texto central, pues, pretende informar, pretende educar al público sobre un comportamiento correcto, ¿no? Y no la idea común que de repente tiene la gente, ¿no? ¿Cuál es esa idea común que de repente el público a quien está dirigido este panel de repente tiene en su cabeza? Pues tal vez algunas personas piensan que no está mal corregir a los niños o a los hijos usando objetos cotidianos de la casa, ¿no? Una correa, una regla o de repente lanzarles cosas, ¿no? Entonces hay personas que piensan que eso es normal, porque como son mis hijos y yo soy responsable de ellos, pues yo los puedo educar como yo quiera, ¿no? Entonces, esta campaña lo que pretende es discutir estas ideas que tiene la gente interiorizada porque las escucha, porque en su entorno pues las comentan, y cómo es que se pelea y se discute con estas ideas, pues reemplazándolas por nuevas que sean correctas, pero para hacer esto tenemos que enseñarle a ese público, pero que las adopte, ¿no? No es algo tan fácil, ¿no? Este ejemplo entonces me parece que está alineado con el pensamiento que queremos transmitirles a ustedes sobre cómo establecer una comunicación con esta mirada de enseñar, de educar al público. Y algo así es lo que pretendemos que trabajen esta semana cuando ustedes van a diseñar estos elementos de comunicación que están dentro de la ficha. También debería mencionar que, además de los elementos que aparecen como texto, la imagen, bueno, en estos paneles son importantes porque para hablar de esta problemática, ¿no? De esta situación de violencia en la casa, donde se corrigen los niños usando cosas cotidianas, una regla, una correa, ¿no? No estamos hablando del tema representando este aspecto negativo, este valor negativo, eso también quiero destacar, ¿no? Sino lo que vemos como imagen son valores positivos. Por ejemplo, esta niña está usando la regla, pero no para jugar a pegarse, o el papá no le está pegando, sino que la está usando en el contexto real del uso correcto que le deberíamos dar a este objeto, ¿no? Lo está usando para estudiar, ¿no? Por eso la vemos señalando una pizarra. Y en este otro panel vemos que las manos se utilizan para expresar cariño, cercanía, ¿no? Entre los padres y el hijo, ¿no? Para comunicarse, ¿no? Y no para golpear o para corregir. Entonces, estamos hablando de la problemática de ser violento y de usar algunas maneras, digamos, que no son correctas para corregir a los niños, pero para hablar de esa problemática no estamos representando ese problema, ¿no? No estamos representando la situación en que el papá y la mamá le están pegando al hijo. Estamos hablando del problema, pero apelando a representar valores positivos, ¿no? Hablando de la imagen. Para finalizar también mi análisis en este panel, tenemos los elementos de comunicación, tenemos este eslogan que también de alguna manera comunica, y tenemos un texto que nos indica dónde obtener más información, también es otro elemento de comunicación. Y en cuanto al imán, pues está tratando de darle otro uso creativo a este objeto que está vinculado a la violencia, ¿no? Entonces, en este caso, este niño, que seguramente se ha portado mal y es un diablito, en la casa, pues lo representamos como un angelito, y para convertirse en angelito, pues usa este objeto que de repente unas personas lo vinculan con la violencia y le dan un nuevo significado al objeto, y ahora se convierte en una aureola para convertir a este niño en un angelito, ¿no? Un angelito al que tenemos que enseñar usando las palabras, explicándole cómo tiene que actuar correctamente, ¿no? Y no una manera violenta. El texto esta semana tiene una oración importante, una idea bien importante que he rescatado, antes de empezar a analizar lo que tienen que hacer según la ficha. Esta idea es súper potente y quiero que la tomen súper en cuenta a lo largo del curso, y es que todo proyecto de comunicación es al mismo tiempo un proyecto educativo. Qué potente esa idea. Ya la había adelantado, ¿no? Vamos a enseñar, vamos a educar a nuestros públicos.
Para realizar esto, que parece difícil, no es fácil enseñar, no es fácil transmitir pensamientos correctos, en la ficha les proponemos y en el curso les proponemos que adopten esta mecánica, esta manera de trabajar, ¿no? Señalar, crear 3 elementos de comunicación para sus piezas de comunicación, ¿no? Un elemento de comunicación que va a tener este objetivo: desmentir el comportamiento equivocado. Esto es, si las personas pensaban que está bien usar las correas y las reglas o lanzar un zapato a los niños para corregirles, pues vamos a crear un texto que desmienta este comportamiento, este pensamiento que es negativo. 2. Otro elemento de comunicación que van a elaborar es un texto que informe al público. ¿Y qué cosa? Datos, estadísticas, comportamientos, información que no saben ellos sobre esta problemática, porque tal vez por eso no están al tanto que lo que están realizando es algo negativo. Entonces vamos a reunir información y para eso han hecho el documental, para eso han buscado sus referencias, sus artículos, etcétera, para tener esa información y enseñarle al público datos que ustedes tienen ahora comunicadores y los van a colocar en sus piezas de comunicación. 3. Vamos a enseñar al público un comportamiento nuevo. ¿Con qué objetivo? Aliviar este problema. Es muy difícil solucionar los problemas, pero podemos colaborar desde nuestro lugar de comunicadores enseñando, ¿no? Ese es el tema del curso, lo que queremos que ustedes aprendan. Entonces, nuestra labor y nuestro granito de arena para solucionar las problemáticas o para tratar de acercarnos a esa solución es tratar de enseñar comportamientos, ¿no? Entonces, el tercer elemento de comunicación que ustedes van a escribir y tienen que identificar esta semana, en esta práctica, es un texto que enseña al público un comportamiento que nos acerque a esa solución y que nos indique el beneficio, por qué hay que practicar este comportamiento. Bien, esos son los 3 textos que tienen que presentar en su PPT de manera individual cada uno en la tarea de esta semana. Pueden tener en común la problemática, pero llegar a estos textos, a estos 3 aportes, es algo individual que tienen que trabajar. Lo pueden trabajar en equipo, lo van a leer con sus compañeros en el PPT porque lo van a publicar juntos, pero esa parte es individual, ¿no? Porque cada uno va a tomar estos mensajes para hacer sus propias piezas de comunicación. ¿Dónde están? Entonces, en los ejemplos que yo les enseñé, ¿dónde estaban esos elementos de comunicación que ahora nosotros les pedimos que elaboren con nosotros en el curso? Si analizo entonces las piezas que les mostré al inicio, pues el texto principal de este panel lo que hace es desmentir ese comportamiento equivocado, ¿no? La regla no es que se puede utilizar para corregir a mi hija, ¿no? O a un niño, no, eso está mal. Entonces, vamos a desmentirlo. La regla sirve para enderezar los trazos, no el comportamiento, ¿no? Entonces, este texto está desmintiendo de alguna manera este pensamiento que no es positivo. 2, tenemos que informar al público. Entonces, una manera, en esta campaña al menos, es con esta oración, ¿no? Conoce más de la campaña, ¿no? Infórmate, conoce más de la campaña. Y se les dan estas herramientas, páginas web, un perfil de Twitter, una página de Facebook, ¿no? Una dirección a donde hacer llegar las preguntas, un teléfono, ¿no? Se les da información para que tengan más referencias o datos sobre esta problemática social. De repente en esta campaña se puede haber puesto algo más de datos, pero tal vez por el tipo de pieza, como este es un panel que va a estar en la calle, la gente de repente está en el carro, no se va a tener a leer todo esto, se les da la dirección de la red social para que indaguen y reúnan más de esta información, porque no hay espacio en este panel, ¿no? 3, hay que enseñarle al público este comportamiento correcto, ¿no? Entonces, el eslogan, digamos, de esta campaña dice, sin pegar ni humillar, es hora de cambiar. Si uno analiza este eslogan, funciona como un elemento de comunicación que enseña al público también. Yo podría parafrasear esto y podría decir que para cambiar un comportamiento,
no es necesario pegar ni humillar. Estoy diciendo lo mismo que dice el eslogan y creo que tiene este efecto también, ¿no? De enseñar al público un nuevo comportamiento, ¿no? Que para cambiar una malcriadez de un niño no es necesario pegar ni humillarlo. Otro elemento, otra pieza de esta campaña para analizar dónde están los elementos de comunicación que nosotros en el curso les estamos tratando de enseñar. En el marco de un proyecto de comunicación social, como este del Ministerio de la Mujer. ¿Dónde están los elementos de comunicación? La imagen central está desmintiendo el comportamiento equivocado. Además hay un texto que acompaña estas imágenes, ¿no? Desmentimos este comportamiento equivocado. El cinturón sirve para ajustar la ropa. Desmentimos el comportamiento equivocado, lo que la gente hace comúnmente, ¿no? De repente para corregir al niño usa las manos, ok, lo vamos a debatir. Las manos sirven para dar caricias. El otro comportamiento es el uso de las reglas o un objeto que puede ser crear algún tipo de impacto. Pues la regla no es para pegar, no es para corregir, la regla sirve para hacer la tarea. Dos, ¿cómo informamos al público? Pues les damos más información a través de redes sociales, a través de internet, y se le indica con una oración qué es lo que debe hacer, ¿no? Conoce más de la campaña en esta página, ¿no? Para que tengas más información. Tres, hay que enseñarle al público un comportamiento correcto, ¿no? Entonces, el eslogan en la parte superior dice, sin pegar ni humillar, es hora de cambiar. Alumnos, en las actividades que han realizado hasta ahora, han investigado sobre una problemática, identificaron alguna, han hecho también un documental para reunir nueva información, y cada grupo tiene un tema particular. Por ejemplo, un problema que podrían estar trabajando es que la alimentación no saludable de los estudiantes de la UPC de la sede de Monterrico es un problema, ¿no? Podría ser una problemática que están trabajando. Frente a esta problemática, van a encontrar que los actores, o sea, las personas que entran dentro de este escenario del problema, dentro de la UPC, en la cafetería o cuando están conversando afuera en el patio, de repente una conversación incluso entre profesores y alumnos, ¿no? Los actores de repente tienen estas ideas que están distorsionadas, no son correctas, y cuando conversan tienen este tipo de expresiones o afirmaciones, ¿no? Conversan ideas negativas en relación a que la alimentación, pues, de repente no es saludable, tienen algunos pensamientos, ¿no? Que entre esos actores se comparten. Esas afirmaciones, este decir de la gente que no es correcto, podría ser que los dulces sin azúcar no engordan. De repente las personas dicen eso porque lo repiten, porque lo han escuchado por ahí y no reflexionan mucho sobre esta consecuencia, ¿no? Otro decir de la gente puede ser que comer varias veces al día engorda, ¿no? Y de repente eso no es correcto, de repente habría que informarnos con un nutricionista y tal vez exista otra mirada de este hacer. Otra afirmación de un actor de ese problema podría ser algo que dice, comentando con sus amigos, ¿no? Tomar vitaminas genera sobrepeso, ¿no? No tomes vitaminas, ¿no? Entonces, las afirmaciones de los actores del problema son estas expresiones que usan cotidianamente entre las personas que están vinculadas a este escenario del problema, lo que conversan entre ellas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para tratar de enseñar? Pues vamos a realizar estos 3 pasos que les pedimos en la ficha. Tienen que reflexionar esta semana. Estos 3 pasos son, 1, desmentir el comportamiento equivocado con un texto en relación a esta afirmación. 2, vamos a informar con un texto en relación a esta idea que tienen y que lo expresan de esta manera. 3, vamos a enseñar también al público, otra vez nuevamente en relación a estas expresiones que previamente han encontrado
De repente en realizar el documental han escuchado expresiones de sus actores, de sus sujetos del problema, y a partir de esas expresiones, ahora van a realizar estos tres textos, esos tres elementos de comunicación que desmientan esos comportamientos, que informen al público y que enseñen al público comportamientos positivos, ¿no? Que tengan un beneficio. ¿Qué es lo que van a hacer cuando ya tengan estos elementos de comunicación? Pues más adelante en el curso, estoy hablando mucho más adelante, los vamos a aplicar en piezas de comunicación, que pueden ser afiches, fotomontajes, puede ser un video, un spot social, ¿no? Que tenga este efecto de enseñar en el público. Les estoy mostrando un ejemplo de un ciclo anterior, donde un compañero o compañera de ustedes también ha hecho su propuesta y lo que vemos es que dentro de la propuesta del afiche vemos estos elementos de comunicación, ¿no? ¿Dónde están esos elementos de comunicación? Si analizamos otra vez, hay un texto que desmiente el comportamiento equivocado, hay otro texto que informa, que tiene datos para informar al público lo que no saben en relación a esta problemática, así es que ustedes, como han reunido la información, lo van a trasladar y le van a enseñar al público esto que es importante que sepan. Y también hay un texto que enseñe un comportamiento. Cuando digo comportamiento me refiero a que enseña a hacer algo, a que tengan una acción, ¿no? Eso es lo que tenemos que enseñar. Entonces, por ejemplo, acá el texto le está enseñando al público ese comportamiento de comer vegetales. Este es otro ejemplo también de otro proyecto anterior. En este caso, el compañero pues también ha puesto los elementos de comunicación, tal vez en otro orden. Y acá lo que podemos ver es que el texto central más importante desmiente el comportamiento. Tiene un texto en la parte inferior, en la base del afiche, donde informa al público, ¿no? Datos que no saben, entonces se le está dando esta información. Y de repente se pudo mejorar, ¿no? Ese texto, este elemento de comunicación que enseña al público el comportamiento. Acá el texto dice, no dejes de alimentarte, pero tal vez se pudo complementar explicando los beneficios. No dejes de alimentarte porque, y se le podría explicar el beneficio, ¿no? Tal vez esta ficha se pudo mejorar. Con respecto a la imagen, pienso más bien que esta imagen está representando el comportamiento negativo, ¿no? Y lo que debemos más bien representar en los afiches es lo opuesto, es un comportamiento positivo, como los ejemplos que presenta al inicio del ministerio. Entonces, esta semana lo que tienen como tarea es reflexionar, reunir esos dichos, ese decir de los actores del problema, esas afirmaciones, y a partir de esas afirmaciones o de esa afirmación que van a seleccionar, van a redactar los elementos de comunicación. Esta semana no van a diseñar, no van a producir estos afiches, ¿no? Lo que tienen que hacer es solamente escribir dentro del PPT estos textos, ¿no? Que acompañan los afiches. Más adelante nos vamos a encargar de ver el tema de la producción de estos afiches, pero por ahora vamos a trabajar juntos los elementos de comunicación, que son estos textos, y vamos a tener alguna corrección o observación sobre estos elementos que van a proponer. En la ficha de esta semana, realizar esto tiene un puntaje, ¿no? El contextualizar e interpretar lo que dijo el actor en esta afirmación y reflexionar sobre eso para elaborar el texto que desmiente ese comportamiento tiene el valor de 5 puntos. Elaborar un texto que enseñe al público lo que no sabe en relación a la problemática tiene 5 puntos. Para hacer esto, en la práctica 2, será solicitado reunir ese tipo de información. El documental también era una oportunidad de reunir información, ¿no? Entonces, estén atentos a esta información que debe ser útil para su público y que debe de enseñar. Y por último,
tenemos también que enseñar un comportamiento correcto al público. Entonces, escribir ese texto que es tan importante y que va a ir en el afiche 1, en el afiche 2 y en el video, pues tiene 7 puntos de puntaje, ¿no? Recuerden que esto es parte de todas las actividades propuestas en la ficha de la actividad. Para tener 20 más tienen que completar los otros criterios que se les está pidiendo. Y como siempre, en la próxima sesión, el próximo viernes, lo que vamos a hacer es revisar esas tareas para darles el feedback y orientarlos en caso tengamos que arreglar algunas de las propuestas. Bien, alumnos, les deseo buena suerte y si tienen alguna duda, inquietud, podemos conversar y discutir a través del Workplace.